Bien, nos habíamos quedado en, en el video pasado, ya habíamos visto si, el segundo caso, si h de omega era igual a un 0 en 0. ¿Sí? Esto estamos referenciando que estamos colocados acá. Para un plano complejo, esto es sigma, esto es j omega, estamos colocados en 0. Si es un 0, estamos acá, y si es un polo, es un círculo. ¿Sí? Lo hemos dicho. Si es un polo, es un lápiz, y si es un 0, lo colocamos como un círculo. Por lo tanto, nosotros podemos determinar, ya habíamos visto que el diagrama de Bode para ese sistema era cuando pasaba por 1, teníamos 10, 0.1, teníamos que es una señal, perdón, estamos representando por una línea recta en una escala semilogarítmica, esto es h en decibeles. Nosotros tenemos que la pendiente es de 20 decibeles por década. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos eso representado con un ángulo de más 90 grados en omega. Por lo tanto, si ahora tenemos si h de omega es igual a 1 entre j omega, tendríamos por lo tanto en h en decibeles, ¿sí?, el logaritmo del denominador menos el logaritmo del denominador en magnitud, tendríamos por lo tanto menos 20 logaritmo de omega. Por lo tanto, la gráfica que tendríamos es la siguiente. Nosotros tenemos que para 1, esto es 0, ¿sí?, h en decibeles es 0, y para punto 1, una década antes y una década después, para punto 1, esto sería más 20, y para 10 sería menos 20. Por lo tanto, estamos teniendo una línea recta con una pendiente de más 20, de menos 20 decibeles por década. ¿Sí? Bien, ya tenemos por lo tanto el diagrama de polos para el diagrama de Bode para un cero simple y para un polo simple. Si ahora nosotros, esto no se mira muy claro, que es esto, omega más 90, estamos hablando de, ¿sí?, la fase. Eso es la fase para un polo sencillo, y para un cero sencillo, y para un polo sencillo sería menos 90 grados para toda la frecuencia omega. Esto es fase. Ahora bien, si nosotros tenemos lo siguiente, nosotros vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que el tercer caso es si h de b, si tenemos una función de transferencia que es igual a 1 más j omega entre z1. ¿Sí? Nosotros vamos a tener por lo tanto que h en decibeles es igual a tener 20 logaritmo base 10 de la magnitud de 1 más j omega entre z1. ¿Sí? Por lo tanto, si omega tiende a 0, vamos a tener que esto, h en decibeles, si omega tiende a 0, si este término va a tender a 0, vamos a tener los 20 logaritmos base 1, el logaritmo base 10 de 1, que es 0. Si omega tiende a infinito, ¿sí?, vamos a tener por lo tanto que h en decibeles es igual a 20 logaritmo base 10 de omega entre z1. Por lo tanto, el punto a donde coinciden las dos rectas, ¿sí?, es en z1. Es decir, antes
de Z1, H en decibeles vale 0, y después de Z1 crece con una pendiente de 20 decibeles por década. Así de sencillo. Bien, por lo tanto, tenemos la magnitud de, si tenemos una función de transferencia igual a 1 entre más j omega entre z1, vamos a tener que el diagrama de Bode es omega z1 y tenemos lo siguiente, ¿sí? Por 20 decibeles por década. Una pendiente de 20 decibeles por década. Esto es H en decibeles, y vamos a tener que la fase, ¿sí?, cambia de esta forma, de punto 1 Z1 a Z1 y 10 Z1 va a cambiar, comienza en 0, cambia y en 10 Z1 se estabiliza, tenemos una recta y se estabiliza en más 90 grados, a donde cuando tenemos Z1 es igual a más 45 grados. Esto es el ángulo, por lo tanto la pendiente de esa recta es de 45 grados por década, ¿sí? Tenemos de 45 grados por década, y de esta forma nosotros tenemos magnitud y fase. Si ahora lo que nosotros tenemos es que h de omega es igual a 1 entre 1 más j omega entre P sub 1, es decir, nosotros tenemos un 0 simple en P sub 1, estamos hablando tanto de un caso como del otro, estamos hablando estamos localizados aquí, ¿sí? Eso es P sub 1. Para este caso estamos localizados acá en Z1, ¿sí? Por lo tanto, nos daría que si esto lo pasamos lo mismo, h en decibeles, lo pasamos a 20 logaritmo de la magnitud de 1 más j omega P sub 1, nos daría que esto es h en decibeles es igual a menos 20 logaritmo de 1 más j omega P sub 1. Por lo tanto, el diagrama de Bode de esto es simplemente sería, se juntan las dos rectas en P sub 1 y disminuye con menos 20 decibeles por década. Y la fase sería, nada más, la fase sería entonces, para este caso, ¿sí?, para punto 1, P sub 1, P sub 1 y 10 P sub 1, ¿sí?, tendríamos por lo tanto 0 aumenta con menos, o disminuye con menos 45 grados por década, ¿sí?, y para P sub 1 tendríamos, para 10 P sub 1 tendríamos menos 90 grados, y para P sub 1 tendríamos menos 45 grados. De esta forma, ¿sí?, si ahora tenemos ya sea magnitud, ya sea un polo doble o un polo triple en sencillo, es decir, nosotros tenemos esto que está acá al cuadrado, esto que está aquí al cuadrado, es decir, tendríamos un sistema críticamente amortiguado, un polo doble. Lo único que estamos haciendo es que este 20 se convertiría ahora en 40
y esto estaría disminuyendo con menos 40 decibeles por década. O en este caso estaría aumentando con más 40 decibeles por década. Y el ángulo pasaría a ser ahora 180 grados, de 0 a 180, de 0 a menos 180, ¿sí? Si fuera un triple, la pendiente ahora sería menos 60 decibeles por década y o más 60 decibeles por década, y pasaría a 270 y esto pasaría a 270. De esta forma estamos cubriendo polos en cero, polos simples, cero simples, polos, ¿sí? 0 en 0 y polos múltiples. Tenemos, por lo tanto, ya cubierto polos simples, dos polos simples, es un sistema de segundo orden sobreamortiguado, ¿sí? Un polo doble igual es un sistema críticamente amortiguado, y ahorita solo nos falta ver cómo vamos a representar a través de Bode un polo doble complejo conjugado. Por último, vamos a ver ahora lo que sucede si nosotros tenemos un polinomio, ya sea en el numerador o el denominador, de la siguiente forma, ¿sí? Si nuestra función de transferencia fuera de la siguiente forma, es decir, nosotros tenemos una h de omega que es igual a tener 1 más 2 zeta omega entre omega n por j, ¿sí? Más j omega entre omega n al cuadrado. Luego vamos a ver cómo podemos determinar esto de una forma más sencilla, ¿sí? Cómo vamos a llevar a esta expresión cualquier denominador, cualquier polinomio que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, si está en el denominador, lo mismo. Nosotros vamos a tener, por lo tanto, que h en decibeles es igual a tener, h en decibeles es igual a tener menos 20, esto no se ve tanto, ¿sí? Menos 20 logaritmo, menos 20 logaritmo base 10 de 1 más 2 zeta omega entre omega n más j omega entre omega n al cuadrado. Lo mismo, vamos a tener términos si omega tiende a 0, ¿sí? H en decibeles, estos dos términos van a tender a 0 y tendríamos 20 logaritmo base 1, tendríamos 0 decibeles. Si omega tiende a infinito, se hace muy grande, h en decibeles, el término que va a predominar es este término, ¿sí? Y entonces vamos a tener, por lo tanto, que h en decibeles va a pasar a ser, ¿sí?, de la forma menos 40 logaritmo de omega entre omega n. Por lo tanto, nos quedaría una gráfica de la siguiente forma. Para omega n, sea 0, y para mayor que omega n, crecería con una pendiente, perdón, de más 40 decibeles por década. Y entonces, el término zeta, que es el factor de amortiguamiento, en base a este factor de amortiguamiento, vamos a tener, por lo tanto, si este sistema es sobreamortiguado, ¿sí?, entendemos de esto, o si es un sistema subamortiguado, ¿sí?, aquí el factor de amortiguamiento es menor que 0.707. Cuando tenemos un factor de amortiguamiento igual a 0, es decir, tendríamos 1 más j omega n al cuadrado, es decir, un resonador perfecto, tendríamos que la ganancia para omega igual a omega n es infinita y nos daría una gráfica de esta forma.
La gráfica para la fase, lo mismo, ¿sí? Antes tendríamos omega n, punto omega n y 10 omega n. Tendríamos, por lo tanto, que pasaría a ser 180 grados en 2 décadas. ¿Sí? Y pasaríamos a tener más 90 grados para omega n, a donde el factor de atenuamiento nos daría, esas son las asíntotas, ¿sí? Lo cual, y las curvas reales serían de esta forma. Luego en la clase vamos a hablar de las curvas reales. Aquí lo que hemos visto hasta el momento son las asíntotas, y voy a dar en la clase, ¿sí?, qué sucede en el momento en que ya no estamos trabajando con asíntotas, sino que vamos a estar trabajando con las curvas reales. Nos quedamos hasta acá. Gracias. Perdón, lo último. ¿Qué sucede si no lo tenemos en el numerador, sino que está en el denominador? Estos fueran polos. Lo único es que esta pendiente que estamos hablando aquí, la pendiente que está aquí, ya no sería más 40, sino que en 0 sería menos 40 decibeles. Menos 40 decibeles por década. Y la fase sería en este sentido, ¿sí? En 10 omega n pasaría a menos 180 grados, ¿sí? Esa es la diferencia. Estamos pasándolo al otro lado, ¿sí? Esa es la facilidad de trabajar con Bode. En el próximo video voy a hablar de cómo vamos a resolver un sistema con diferentes elementos, que contenga diferentes elementos. Lo único que vamos a hacer es restar y sumar curvas, así de sencillo. Porque por la propiedad de los logaritmos, si lo sacamos logaritmos, lo único que estamos haciendo es sacando términos determinados y luego vamos a sumar o restarlos. Solamente. Gracias.